Hola, muy buenas a todos. Estamos de vuelta en nuestro Talking Insights. Estamos aquí en la Ciudad de México. Acabamos de empezar nuestro evento en Latinoamérica, nuestro 25 aniversario, después de 4 años de, sin poder celebrar. Y la verdad es que tenemos preparadas unas ponencias muy interesantes. Entre ellas, por supuesto, tenemos la ponencia de Laura Rubalcaba y de Marta Rivera. Bienvenidas. Gracias. Es un placer teneros aquí y la verdad es que me parece muy interesante lo que vais a tratar. Ahora hablaremos de qué es lo que vais a tratar, pero me gustaría conocer un poquito más acerca de vosotras. Si os podéis presentar. Claro, por supuesto. Bueno, yo soy Laura Rubalcaba. Soy fundadora de Brain. Somos una empresa de inteligencia de mercado. Hacemos mucho más investigación en Latinoamérica, México y Latinoamérica, al igual que en otros países. Y como bien aprendí hace poco este concepto de Research Plus, hacemos un montón de cosas alrededor de la investigación. Yo soy actuaria, yo soy matemática de formación. Sin embargo, la verdad es que me ha ayudado eso mucho a potencializar para entender muchas ramas de las cuales hoy se integra la parte de insights, la parte de psicología y algunas otras. Pero aquí estamos, ahora listos para hablar sobre, no voy a decir el título, te voy a dar esa oportunidad. Perfecto. Hola, yo soy Marta Rivera Pesquera, soy profesora de la Escuela de Negocios Kipade en México y trabajo como profesora de marketing. Entonces estoy muy metida en todos los temas de investigación de mercados, todo lo que es investigación en general. Y me encanta el tema que vamos a tratar hoy, que te vamos a dejar la primicia para que tú la digas, ¿no? Pero es un tema que es apasionante porque el marketing ha evolucionado tremendamente. Sí. Tremendamente. Y yo llevo muchos años trabajando en la Escuela de Negocios, dando clases de comercialización, marketing tradicional, Salesforce Management y, bueno, un montón de temas. Sí. Pero ahora con las nuevas tecnologías, con todo lo que hay de la digitalización, ha hecho que el marketing se revolucione. Exactamente. Y no solamente se revoluciona el marketing, sino todo el área de investigación de mercados. Las marcas empiezan a tener un reto enorme para ver cómo se posicionan en el mercado. En fin, creo que el evento de hoy tendrá que dar muchas luces a todos los involucrados en estos temas. Exactamente. Sí, además creo que efectivamente lo que hemos visto también es como la industria no solamente ha cambiado muchísimo, sino que la velocidad en la que está cambiando es cada vez mayor. Me ha hecho gracia que, de hecho, cuando has descrito a qué se dedica tu empresa, te has referido a inteligencia de mercado, no ya tanto a pura investigación, que es como se decía antes. ¿Eso por qué es? La inteligencia ahora se requiere mucho más, ¿no? Me parece que es parte de la evolución que se necesita. Es decir, sin duda alguna, la investigación es un elemento o un vehículo para poder llegar a dar información, resultados, insights. Pero detrás de todo esto está el tema de la inteligencia. Sí. Y la inteligencia pegada a estrategia y la inteligencia también pegada a un tema de ser asertivo, de ser práctico, de ser rápido. Hoy en día, como bien decías, se conjuntan muchos elementos y eso sube el nivel que tenemos que estar dando de investigación a verdaderamente a tener inteligencia de mercado. Claro. ¿Existe alguna diferencia con respecto al pasado? Quiero decir, sé que en el pasado se hacía mucho hincapié en la recolección de datos, se hacía un análisis exhaustivo y luego simplemente se daban recomendaciones. ¿Existe ahora una necesidad de ir más allá, de asesorar a las empresas, de meterse en el área un poquito más estratégica? ¿Se ve algo de esa...? Yo veo dos puntos. Primero, en el tema de la recolección que mencioné. La realidad es que la recolección hoy en día no solo es de datos, o incluso a veces no se hace necesariamente de datos. O sea, hay recolección de patrones de comportamiento, hay recolección de web research, hay recolección de muchas otras fuentes que ayudan a generar una respuesta a una pregunta de investigación o de inteligencia. Entonces, me parece que el primer punto es el tema de la recolección, que es mucho más abierto que lo que antes era. No sé, fotos, inclusive videos, ¿no? Hoy en día los videos, el análisis de videos o de fotos nos ayudan a un montón de cosas. Sí. Y la otra cosa es, sin duda alguna,
no basta con entregar un reporte, no basta con presentar algo. Hay que hacer este acompañamiento con el cliente de cómo lo implementas en tu oferta, cómo es la mejor manera de llevar a cabo lo que estás diciendo. ¿Qué cosas ve? Porque, a ver, uno como investigador, pues yo sí me declaro una investigadora, sin duda alguna, pero como investigador ve cosas que cree que todos vemos. Sí. Y no necesariamente. Entonces, tener esa capacidad de ser claro para que el resto de la gente pueda entender por qué tú estás dando una recomendación es muy importante. Claro. Yo, ahorita a ese tema, creo que hoy se ve toda esta inteligencia de mercado como el construir una ventaja competitiva en las empresas y con los datos del consumidor, con los datos del mercado, ¿no? A ver, la definición propiamente de un insight. ¿Qué es un insight? ¿No? Un insight es algo sumamente valioso que a ti, que tú que lo descubres, te pone en una posición diferenciada y que nadie más va a tener ese insight porque tú fuiste quien lo encontraste. Entonces, como empresa, tú tienes que buscar esos insights. Y creo que hoy esa inteligencia de mercado lo que está haciendo es generar esos insights. Pero lo que sucedía antes era, pues sí, te entrego un reporte, estúdialo, saca todos los insights y a ver cómo le haces, ¿no? Claro. Eso es lo que hacían las agencias. Aplícalos y bueno... Aplícales el futuro, ¿no? Pero hoy esta inteligencia de mercado tiene que ser just in time. Claro. ¿No? Además, Y tiene que ser así, constante, ¿no? Y que te den información, insights que sean accionables. Sí. Porque a mí no me entregues un reporte con 25 páginas en donde lo único que voy a ver es, la historia de lo que ya se me vendió de mi producto, de mi marca, y ya está, ¿no? No, ahora dime, ¿qué? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Sí, exactamente. Y iba a preguntar además, ¿de qué manera se está traduciendo todos estos cambios, toda esta... este cambio de paradigma y de prioridades quizás al área de la educación también, porque al final tenemos que formar a estas nuevas generaciones y de qué manera o cómo se está adaptando la educación a estas nuevas necesidades que tiene el cliente. Mira, yo que estoy en la Escuela de Negocios, estoy en el IPADE y pues nosotros formamos empresarios. Y al formar empresarios, lo que estamos diciendo es transmitirles esta idea. O sea, tú tienes que tener una propuesta de valor diferenciada, única. ¿Y cómo la vas a conseguir? Pues tienes que invertir en investigación. Entonces, si nosotros formamos a las empresas así, ¿qué va a suceder? Ellos van a ir y demandar a las empresas, a las agencias de investigación, de inteligencia de mercados. Oye, yo necesito esto. No. Claro, muchas veces tenemos gente, bueno, tengo el gusto de que Laura es egresada de nuestra escuela de negocios, por eso nos conocemos, ¿no? Nos llegan los participantes como Laura y captan esta necesidad de los empresarios, ¿no? Y se empiezan a adecuar las cosas. Perfecto, claro. Bueno, también obviamente todos estos cambios vienen precisamente por un impulso muy fuerte de la tecnología que también lo que está haciendo es efectivamente. Está revolucionando. Porque estaba pensando, digo, está muy bien, es súper interesante esto de lo que estamos hablando, pero bueno, vamos a intentar meternos un poquito más del tema que tenemos hoy entre manos. Es precisamente este avance tecnológico y como una de las herramientas que yo creo que más, o una de las que más buzz, ¿no? De las que más ruido ha hecho en los últimos meses, par de años quizás, que ha sido precisamente todo el área del metaverso, ¿verdad? lo has dicho bien. Claro. Yo creo que existen muchas preguntas al respecto. Creo que la primera es, puesto que es una tecnología, un concepto tan incipiente, si podrías quizás describir a qué nos referimos con el metaverso para una audiencia que quizás no lo tenga tan claro. Claro. Mira, bueno, primero comentar, ahora sí platiquemos de por qué estamos aquí en nuestra ponencia. Empezamos por preguntas, justamente. Es decir, de lo que vamos a tratar o de lo que vamos a hablar es de una serie de preguntas que nos parecen, porque en realidad hay más preguntas que respuestas hoy en día sobre el tema. Empecemos por ello. Entonces, planteamos durante el congreso, durante la ponencia, que tenemos 8 preguntas. Uh-huh.
Y lo que está muy padre, la verdad, es que vemos 4 puntos de vista. Un punto de vista de la parte de negocios y de educación hacia lo que vendría a ser la gente que está arrancando una empresa o un emprendedor. Otra parte que yo la llevo a través de qué está pensando el consumidor, la gente normal sobre este tema. Otra parte la lleva Javier Rosa sobre qué pasa con las marcas, ¿no? ¿Qué pasa con el negocio de marketing? Y otra parte que es un aliado nuestro, con el cual hemos arrancado un área incluso dentro de la empresa de realidad virtual, es Luis Cervantes de Virtus, y él nos da todo el punto de vista tecnológico, ¿no? O sea, de cómo ve en los desarrolladores de este tech. Entonces, primero, en efecto, como bien dices, hay más preguntas que respuestas. La segunda cosa a mencionar es, en esta cuestión de qué es el metaverso, como mi voz cantante es la voz de la gente, ¿no? Porque eso he hecho vivo, respiro toda mi vida, podría yo decir que empieza un poco más a entenderse qué no es que lo que sí es. Mira, ¿Okay? interesante. Entonces, está claro que, por ejemplo, el metaverso no es gaming, no es un juego, no es donde a lo mejor pues yo me puedo transformar en un plátano y jugar hoy con un plátano y perder o ganar o subir estrella. O sea, no es eso el metaverso, por ejemplo, ¿no? El metaverso no es un país o no es una tierra en donde, de estas tierras virtuales donde yo voy a entrar y ese es el metaverso. O sea, realmente para la gente es un poco más claro lo que no es que lo que sí es. Entiendo. Y el sí es, ahora lo veremos en la conferencia, hay una serie de puntos clave, pero lo que quiero acabar diciendo al respecto, que fue algo extraordinario que entendimos, es que la gente no necesita entenderlo ni bien ni perfectamente bien para adoptarlo. Claro. Y eso es increíble, Claro. porque, a ver, yo vine a hacer el internet y cuando empecé a ver el internet decía, ¿sabrán los qué es eso? Bueno, incluso hoy en día, la verdad en la vida tampoco entiendo muy bien y soy usuaria al 100% de internet. Es cierto. Por ejemplo. Sí. Pero esta otra, ahora sí a mí me parece incluso un insight súper fuerte, porque todos decimos, es que a ver, ¿cómo? No le entiendo y no le voy, y si la gente no le entiende, no lo voy a usar. Claro. No, en ocasiones lo importante es permitir al usuario que utilice. Las descripciones tienden a servir mejor para los legisladores, pero al final el usuario, ¿verdad? Yo puedo estar manejando un coche o un automóvil y no saber de mecánica. Sí. Y mucha gente... Por supuesto, pero lo vives, Exactamente. ¿no? Entonces, el metaverso es en realidad toda una experiencia, ¿no? Es un mundo paralelo, vamos a llamarle así, ¿no? Es un universo, ¿no? Meta, que significa trascender. Claro. Y verso es la unión de estas dos palabras. Meta, universo, ¿no? Exactamente. Es un universo que te trasciende. Sí. ¿En dónde te trasciende? Pues en una realidad mixta. Una realidad donde hay realidad virtual, realidad física. Es todo. Sí. Una cosa que no es tan tangible. Y entonces no la acabamos de comprender del todo qué es, Sí. pero lo vivimos. Exactamente. Vamos a vivir. Sí. Lo que también es, me gustaría igual, quizás preguntar es, muchas de aquellas personas que han visto muchas tecnologías emerger, quizás crearse, quizás también desaparecer, a veces se preguntan y dicen, sí, bueno, he oído escuchar mucho del metaverso, pero bueno, eso desaparecerá. O ha habido también muchas voces diciendo, ya, se creía que esto iba a conquistar el mundo y se está manteniendo todavía o le está costando un poquito despegar. ¿Cómo veis la evolución? ¿O se ve que está creciendo, que se está asentando, que...? Yo, a ver, ayer me decía una persona, oye, tú vas a dar mañana la conferencia. Ya estoy apuntadísimo, me decía. Pero de verdad o sea, sí va a pasar. O sea, como está muy en la nube y está bien padre y está ahorita como de moda, pero es nada más una modita que te hace vestirte bien y hablar bien en un congreso, o cómo está este tema, ¿no? Entonces, Marta está preparada con una cantidad enorme de números al respecto, pero lo que yo te puedo decir es que primero no es si estará, sino ya está. Y la forma más clara y con la nota de inversión es a través de gaming.
y tenemos el ejemplo de Roblox y tenemos el ejemplo de Fortnite. Sí. ¿Cuánto dinero están haciendo estos compadres? Pues la cantidad de ceros que va a llenar a todo este cuarto. Pues. Entonces, o sea, el cuestionamiento probablemente no es si está o no está, porque la realidad es que ya está. Y nos imaginamos cosas muy futuristas, Sí. pero ya existen cuestiones que hoy en día, de hecho, están teniendo muchísimo éxito. Entonces, ayer y antes estaba escuchando a Bloomberg Intelligence, decía, ¿no? Y Bloomberg Intelligence decía, a ver, en este tema de gaming hablaba de duplicarse para el 2024 la cantidad de experiencias que se están dando dentro del juego que simulan esta parte del metaverso. Entonces, yo cerraría con decir que no es una cosa que, oye, va a suceder, sino Que ya está aquí, ya está con nosotros. Sí. Está sucediendo y los números son impactantes. Ajá. O sea, hay un dato, por eso tengo aquí los datos, ¿no? 7.200% creció el año pasado las búsquedas de la palabra metaverso Ajá. en Google. Nada más con eso. Y luego tienes que, están invirtiendo miles de millones de dólares. La expectativa es que para el 2030 el metaverso tenga un potencial económico de cerca de 5 billones de dólares. O sea, no son cifras pequeñas, ¿no? Ahora, yo sí creo que esta incertidumbre que existe en el mercado es porque ya previamente existió algo que se llamaba Second Life. Exactamente. Mucha gente lo compara. Entonces, y si Second Life era un metaverso, ¿no? Digamos, más precario. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Pues hoy la evolución de el Second Life estaba en principios de los 2000, ¿no? Hoy la evolución de las tecnologías permite que esto sea otra cosa. Y esto va a pasar como la adopción de las televisiones de high definition. Las televisiones de high definition tardaron en adoptarse muchísimo y de repente fue una curva exponencial, ¿no? Claro. Entonces es una cuestión de tiempo, Ajá. pero que ya está. Sí. La oportunidad existe. 57% de las empresas conscientes del metaverso ya lo están adoptando, ¿no? 59% de los consumidores que quieren estar muy entusiasmados ya con esta transición al metaverso. Sí. Ahora, ¿cuáles son las generaciones que van a estar metidas en el metaverso? Esa es otra pregunta, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, de que está esta Sí. y la oportunidad existe, y monetariamente, como lo dijo Laura, empresas ya están generando utilidades. Exactamente. No, pues queda claro para aquellos escépticos, para aquellos que crean que esto es una palabreja que simplemente se ha utilizado en los últimos tiempos. Queda claro que ya está aquí, está para quedarse, va a crecer. Hay los que ven el potencial lo están utilizando y como decías, al final una vez se cree el contenido, creo, igual me equivoco, pero creo que una de las razones por las que también costó las televisiones de alta definición instalarse fue que el contenido no era de alta definición. Entonces, ¿qué sentido tenía? que hay que manchar muchas cosas. Tienes razón. Exactamente. Sí. Hay muchos elementos y Sí. muchos protagonistas, Sí. ¿no? Dentro de muchos actores dentro de este metaverso. Perfecto. Entonces, cada uno de los actores tiene que ir al mismo ritmo. Exactamente. Porque si las tecnologías van muy rápido, pero no existe el contenido, las marcas o las empresas no quieren invertir, los venture capitals tampoco, los private equity tampoco, pues no arranca, Claro. no despega. Claro. Muy bien. Bueno, ha sido un placer teneros con nosotros. Quizás os invitaría a cerrar con un minuto, ¿no? Una frase con la que dejará nuestra audiencia un pequeño resumen también de la ponencia, de quizás la conclusión, de esto es lo que encontraréis si venís después a la presentación. A mí lo que me gustaría cerrar es con el tema, y es una de las preguntas últimas que tenemos dentro de la ponencia. Uh-huh. ¿Esto qué implicaciones tiene en nuestro negocio, en la parte de research? Poco estamos haciendo al respecto, en particular hablando del tema de metaverso en la parte de research.
Y creo que, a ver, nosotros como muchas otras industrias hemos tenido una transformación enorme a través de la tecnología, sí o sí. El primer punto me parece es, no debiéramos de tener miedo a la tecnología, y entiendo el tema del escepticismo, porque es muy natural. Sí. Sin embargo, creo que tenemos necesariamente que empezar a hacer cosas pequeñas, pensar en rápido, pero empezar a hacer cosas pequeñas. ¿Y a qué me refiero? Hablaré yo dentro de esto. Uno de los puntos enormes que a mí me tiene fascinada es el tema del avatar, ¿no? Porque el avatar es tu yo digital y representa un montón de cosas que eres o que quieres ser. Y esto, ¿cómo afecta en el tema de investigación? Es decir, ¿vamos a investigar a ese que quieres ser? ¿Vamos a investigar ese que eres? No, resulta que son los mismos, porque tu avatar, la gente, quieras o no, en este estudio que hicimos, está consciente de que el avatar lo va a representar. En el caso del metaverso, diferente a gaming, que puede ser un plátano y no pasa nada. Sí. Entonces, en el metaverso sí, va a llevar su personalidad. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Y cómo va a ser entonces el tema de la investigación en este mix de personalidades? ¿Cómo van a ser las tipologías, la segmentación? ¿Vas a tener una segmentación de avatar y una de persona? ¿O de ambos puntos unidos? Creo que esto me tiene a mí. La verdad es que es fascinante, no había pensado en eso, pero claro, sí que hay un punto aspiracional en crear el avatar, que al final influirá, probablemente sesgará ciertos aspectos, o de qué manera... Algunas de las generaciones no necesariamente quieren un tema aspiracional, que es parte de lo que encontramos en el proyecto. Esto sí varía. El yo presentarme digitalmente varía la expectativa dependiendo de las generaciones, ¿no? Entonces, generaciones que son como generaciones de los millennials o Z serán un poco más aventuradas, y los más grandes no necesariamente. Entonces, es ahí un juego, a mí, y este es un elemento. Sí, Es un elemento, y esto, las implicaciones que tiene para la sociedad en términos de regulaciones. O sea, ni contar, ni metemos. Lo tenía escrito como una pregunta y he dicho, me la voy a ahorrar porque si no, estamos aquí otros 20 minutos. Sí, seguro, porque esto es como en Internet, donde aquí regulan Internet. Ya va a regular esto. Sí. Es una pregunta que está ahí en el aire, Sí. que no hay respuesta, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, yo creo que hoy las empresas, me gustaría que se llevaran este takeaway, ¿no? Que empiecen a desarrollar una postura estratégica centrada en el valor. ¿Qué quiero? ¿Qué objetivos me planteo con el metaverso? ¿Y qué pretendo tener con esto? ¿Para qué me va a servir? ¿Y para qué va a servir a mi organización? Y una vez que empiezo con esta postura estratégica, entonces probar, aprender, adoptar, y poco a poco, no lanzarse por una super inversión, sino empezar a lanzar pequeñas actividades, step by step, ¿no? Pequeños pisitos iniciales, empezar con pequeños casos de uso y empezar a monitorear los resultados que voy teniendo y ver el potencial. Y cuando yo veo el potencial, entonces ya pienso más en el largo plazo. Porque si empiezo pensando, sí, en el largo plazo, invierto de largo plazo, creo que hoy las nuevas tecnologías nos tienen que enseñar que esto es experimentar. Mucho. Empezar a experimentar y aprender sobre la marcha, ¿no? Y tener estas culturas agile de aprender y mejorar. Aprender y mejorar, ¿no? Y una vez que ya lo voy haciendo, pues prepararnos para escalar. Exactamente. Prepararnos para escalar y de verdad empezar, porque esto tiene un punto de diferenciación con respecto a otras marcas. Muy bien. No, la verdad es fascinante. Yo creo que... Todavía podríamos hablar todo el día. ¿Sí? La verdad que sí. Yo creo que sí. Creo que habremos logrado convencer a nuestra audiencia de que luego eso se presenten a vuestra ponencia. A mí me ha parecido fascinante, la verdad. Muchísimas gracias, Laura, Marta. Un placer. Y a todos los demás, bueno, esto ha sido Talking Insights. Seguiremos entrevistando a otros ponentes, a otras personas, y seguiremos trayendo contenido tan interesante, como mínimo tan interesante, como acabamos de tener aquí. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias a la audiencia. Gracias, Hasta luego. Gracias.